Bueno, mis hermanos, en esta oportunidad quiero traer un tema que es tan importante como son todos los temas que traemos aquí en la nueva vida en Cristo, y siempre están enfocados a nuestra identidad, están enfocados a nuestro caminar, están enfocados, centrados en Cristo, en la obra redentora de nuestro Señor Jesús. Todo gira alrededor de esto. No podemos predicar la palabra sin apartarnos, sin considerar lo que nuestro Señor Jesucristo ha hecho por medio de su muerte y de su resurrección. Y pues todo lo que traemos está relacionado con esto. Y el tema que traigo en esta oportunidad es un tema que no le he tratado antes. Lo he estado meditando, lo he estado leyendo por bastante tiempo, y siempre leyéndolo, y decía, algún día pues voy a compartir al respecto cuando lo tenga todo claro, cuando lo tenga entendido, porque siempre es bueno estar meditando en la palabra de Dios en todo tiempo. Y hay muchas partes, muchas cosas en la palabra de Dios, pues, de que uno necesita llegar a tener ese conocimiento. Y esa es nuestra vida, mis hermanos, de ustedes y nuestra, de siempre estar escudriñando la palabra de Dios, siempre estar con nuestras herramientas espirituales de cavar y encontrar esos tesoros que tiene la palabra de Dios para cada uno de nosotros. No simplemente para que podamos tener conocimiento intelectual. El propósito de todo esto es de que todo esto que conocemos por medio del intelecto, por medio de la revelación, que quede radicado en nuestro espíritu para que podamos manifestar esta realidad que somos, que tenemos en Cristo Jesús como sus hijos. Entonces, el tema de hoy lo he titulado El reposo del cristiano. Lo vamos a ver desde el inicio, porque la palabra, ustedes conocen, ustedes saben esto, de que la Biblia no es un solo libro. La palabra Biblia significa libro, ¿ok? Es un libro, pero este libro consta de 66 libros y de 40 autores que en un periodo de aproximadamente 1500 años han escrito y han dado testimonio de la palabra de Dios, han dado testimonio estos autores de su relación y del conocimiento de que ellos han tenido este encuentro con este Dios verdadero. No con ninguno otros dioses, pero con este Dios verdadero. Entonces, cuando entendemos la palabra, vemos la palabra desde Génesis hasta Apocalipsis. Es un libro que está unido. Es un libro que desde el inicio hasta el final está conectado de una forma u otra, porque esto es obra de Dios, ¿se dan cuenta? Porque es un libro especial, no es un libro cualquiera. Y es por ello que nuestro Señor Jesucristo dice de que las palabras que yo os hablo, dice, son espíritu y son vida. Entonces, esta palabra está unida, está entrelazada entre sí, entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, entre el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto. Entonces, nos da este entendimiento. Y en esta oportunidad, cuando estudiamos acerca del reposo, entonces vamos a ver, no lo vamos a entrar en profundidad, porque sería hermoso tenerlo en alguna oportunidad. Tal vez no vamos a profundizar más, y lo que sí vamos a ver es desde el inicio. Vemos el reposo desde el libro de Génesis. Entonces, también conocemos, mis hermanos, de que la palabra de Dios, cuando las escudriñamos, desde, como dije anteriormente, desde Génesis hasta Apocalipsis, podemos encontrar en tipo y en sombra
en forma en analogías también acerca de esta vida, de esta vida que ahora tenemos en Cristo Jesús. Entonces, lo que estoy trayendo en esta oportunidad, pues tiene que ver con todo esto de nuestra identidad en Cristo, de nuestra nueva vida en Cristo. Entonces, encontramos pues en la Biblia el tipo y la sombra. Por ejemplo tenemos el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, 400 años en la esclavitud bajo el yugo del faraón de Egipto. Por 400 años, el tiempo de Israel en este yugo de esclavitud, en nuestros tiempos, cuando tomamos este tipo y esta analogía, es un cristiano, o mejor dicho, una persona que antes de llegar a los caminos de Dios está esclavo del pecado. O sea, vive en el yugo de esclavitud del pecado. Entonces también podemos ver de que cuando Dios libera por medio de Moisés al pueblo de Israel de la esclavitud, Moisés dice a los hijos de Israel, a los de Israel, dice de que sacrifiquen un cordero y con la sangre pónganlo en los linteles de sus puertas, para que cuando venga la muerte o el ángel de la muerte no entre en esa casa y pasen por encima de esta casa. Y es por ello que el nombre de Pascua significa pasar por encima. En inglés es Passover, o sea, la muerte pasa por encima de esa casa y no entra, pero sí entraron en la casa de los de Egipto, de los primogénitos de Egipto, y es por ello de que en ese tiempo Dios liberó al pueblo de Israel de esa esclavitud, y esa fue la última plaga. O sea, podemos ver, y como este ejemplo, hay muchas otras enseñanzas y tipos acerca de lo que ocurrió en el Antiguo Testamento, un tipo de lo que es de nuestra vida, del nuevo pacto, del Nuevo Testamento. Entonces, cuando hablamos acerca del reposo, podemos encontrar, mis hermanos, reposo. Veamos el reposo en Génesis. Vamos a ver tres partes muy importantes. Reposo en Génesis, el reposo en el pueblo de Israel, y luego el reposo del cristiano o en el cristiano. Entonces, si vamos al libro de Génesis en el capítulo 2, en el versículo 1 dice la palabra, hasta el versículo 3, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Entonces, Dios creó todo lo que existe, lo que vemos ahora, en 6 días. Y el séptimo día descansó. El séptimo día lo dedicó y lo santificó, dice. Entonces, cuando entendemos esta palabra de que reposó, no necesariamente significa como nosotros le entendemos, de que ahora, tenemos tal vez la impresión de decir, o para ilustrarlo, podemos decir, 6 días, he estado trabajando tanto, ahora me voy a dedicar a descansar y no voy a hacer nada, ¿no? Me voy a poner a reposar porque todo el trabajo que me ha costado. Tendemos a interpretar de que el descanso es algo que físico. Puede significar eso.
Pero en realidad lo que yo puedo percibir en la palabra del Señor, de que la palabra cuando nos da a entender del reposo, del día de reposo, del día séptimo, del día 7 de reposo, es donde Dios observa su creación, así como dice en el capítulo 1, en el versículo 31, creo que le dice, y vio de que todo lo que había creado era bueno y en gran manera. Entonces, el reposo que nos da la palabra entender no necesariamente es un reposo físico, pero es un reposo donde contempla Dios su creación y Él está satisfecho y dice, esta obra es buena extremadamente, porque Él lo creó todo bueno y perfecto. Entonces, Él está descansando de esta obra, está satisfecho con lo que Él ha hecho todo este tiempo. No puede cansarse físicamente porque Él es Dios, ¿se dan cuenta? Entonces entendemos, mis hermanos, de que Él hizo todo su creación y observó de que era bueno en extremada manera. Y Dios creó en el sexto día al hombre. Entonces Dios crea a Adán en el día sexto. O sea, el día empieza el día quinto en la tarde hasta las 6 de la tarde del día sexto. Entonces, cuando creó Dios al hombre, lo creó en el sexto día, en ese periodo. Y en el día séptimo, Dios revela a Adán el día séptimo. O sea, Dios lo crea en el día sexto, pero despierta a Adán en el día séptimo. Entonces Dios lo despierta y lo hace ver acerca de la creación. ¿Por qué? Para que Él descanse porque Dios ha preparado todo esto, todo lo que ha hecho para que el hombre descanse y pueda descansar y poder vivir en esta comunión con el Padre, pueda vivir esta comunión con su Creador, con Dios, puedan tener esta relación íntima, esta relación transparente, esta relación donde no hay pecado. Entonces podemos ver, mis hermanos, desde el inicio en Génesis, Dios descansa, pero no necesariamente físicamente, pero es para que cuando crea al hombre, el hombre pueda entrar en el descanso y en el reposo de Dios. Y el reposo y el descanso que tiene Adán en este momento es esta comunión, esta intimidad, esta transparencia que puede tener Dios con su creación y su creación con Dios, plena transparencia. Entonces, esa es la posición, el descanso que puedo percibir en la palabra del Señor y lo vamos a seguir viendo. Ahora, el fin de Dios de crear al hombre, Él quiere llenar la tierra de su gloria por medio de su creación. Manifestar a través de la procreación, de multiplicar. Y es por ello que le dice en el versículo 28 del capítulo 1 de Génesis, le dice, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. El Señor les dio dominio a Adán y Eva y poder para sojuzgarla y señorear entre los cielos, la tierra y el mar. Entonces, y todo esto les dio en el reposo que ellos vivían cuando estaban con Dios. Cuando estaban antes de que ellos cayeran, antes de que pecaran. Entonces podemos ver de que el propósito de Dios es de llenar
llenar la tierra con su gloria. Pero ¿cómo va esto a ser realizada? Por medio de su creación, por medio del hombre. ¿Por qué? Porque el hombre viene a ser una representación de Dios en la tierra. Porque fue que en el hombre Dios puso su imagen. Porque Dios quiere vivir esta relación con su creación que envuelve la creación del hombre y la creación de todo lo que Él ha hecho en la tierra y en todo el firmamento, obviamente. Pero aquí en este momento es en la tierra en donde puso al hombre. Entonces Él quiere que su creación, que este ser humano, que Adán y Eva y todos los descendientes de Adán y de ellos puedan vivir en este reposo, en esta comunión, en esta relación, en esta transparencia, y de esa forma llenar la tierra con la gloria, con su gloria, con la gloria de Dios, por medio de su creación, por medio del hombre. Entonces, por eso es que Dios le da dominio a Adán y Eva, a ambos, de sojuzgarla. Pero sabemos, mis hermanos, de que Adán y Eva no respondieron, no cumplieron con esta misión, desobedecieron. Y por lo tanto, se detuvo lo que Dios planeó por medio de ellos de llenar la tierra de su gloria. Entonces se perdió, o sea, ellos desobedecieron, pecaron, y esta comunión que ellos tenían con Dios, este reposo que ellos tenían con Dios, esta relación íntima que ellos tenían con Dios, se interrumpió y ellos murieron espiritualmente. Murieron espiritualmente. Entonces, ¿qué pasó? Se interrumpió el plan. Ya no pudieron continuar esta vida que ellos tenían en comunión con su Dios, con su Creador. Y entonces permitieron ellos, Adán y Eva permitieron de que el pecado entrase en la humanidad, en el ser humano, en ellos. Y con ello la naturaleza corrupta, la naturaleza pecaminosa. Y desde entonces esta es la consecuencia pues de la caída, como ya lo hemos estudiado en otras oportunidades. Ahora, vemos eso, mis hermanos, acerca del reposo en Génesis. Veamos ahora el reposo en Israel. Acuérdense de que el plan de Dios es de poblar, es de llenar la tierra de su gloria. Ahora, Adán no pudo cumplir con esa misión. Ahora, el plan de Dios es de todas maneras continuarlo. Ahora llama a Abraham. Ahora, por medio de Abraham, Él utiliza, por medio de este hombre, porque Él fue quien eligió. Ahora nos preguntamos por qué eligió a Dios a Abraham. Tal vez sería un tema para otra oportunidad. Pero es la voluntad y la elección de nuestro Dios, que eligió a este hombre, Abraham, que por medio de él iba a venir la simiente o la semilla, en otras palabras, nuestro Señor Jesucristo, por medio de la carne, hablando del pueblo de Israel, y que por medio del Mesías, cumplir el plan que Él se propuso a primera instancia. Entonces vemos de que en el ejemplo del pueblo de Israel, Él cuando llama a Abraham, ahora de Abraham sale el pueblo de Israel, sale el pueblo hebreo, los judíos, todo Israel. Entonces, cuando Israel está 400 años bajo este yugo de esclavitud en Egipto, Dios los libera, Dios los saca con mano fuerte. Y Él quiere llevarlos desde Egipto directo hasta la tierra prometida. Porque eso es lo que le dijo Dios a Abraham, de que él que deje su parentela y que salga de su pueblo, de donde él está, porque él lo va a llevar a la tierra prometida que fluye leche y miel. Entonces, inicia la obra con Abraham. Ahora, en Israel, 400 años en esclavitud, los saca de esa esclavitud
y los quiere llevar directo a la tierra prometida. Pero por la incredulidad y por la desobediencia del pueblo de Israel, no los lleva directo, porque le hubiese tomado aproximadamente 3 semanas de llegar desde Egipto. Eso es lo que los teólogos dicen. 3 semanas desde Egipto hasta la tierra prometida, que es en Canaán. Pero el pueblo de Israel es desobediente y no le obedece y no le cree. Entonces, por esta razón, Dios los lleva al monte Sinaí. Y en el monte Sinaí, Dios, por medio de Moisés, les da los 10 mandamientos. Y dentro de los 10 mandamientos, les dice en el mandamiento número 4, que está en Éxodo capítulo 20, versículo 8, dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo. Entonces Dios les da esta ley al pueblo de Israel para que este día, que así como Dios también descansó de su obra, también el pueblo de Israel sigan estas instrucciones para que ellos también puedan dedicarle ese 7º día a descansar de sus trabajos. Entonces Dios les da la ley luego. Primero les da los 10 mandamientos y más adelante les da la ley. Pero como el pueblo de Israel es un pueblo desobediente e incrédulo, entonces los tiene por 40 años en el desierto, hasta que muera esa generación que salió de Egipto. Entonces, ahora, el Señor, cuando les habla acerca del día de reposo, de que ellos deben mantener el día de reposo, y en este caso es el día sábado, ¿okay? De que ellos tengan que descansar el día sábado. Y el Señor le da en la ley, le da instrucciones acerca de la ley del día sábado, porque inclusive les dice de que ellos tienen que descansar, dejar descansar sus tierras. Por 6 años ustedes pueden plantar, pero en el 7º año tienen que dejar de plantar para que descanse la tierra y puedan los pobres que viven, puedan alimentarse, puedan comer de esas tierras, sus animales descansen. También les dice, tienen que de 6 días trabajarás, pero el 7º día descansarás, descansará tu criado. Eso es lo que vamos a leer en un momento. Miren, en Deuteronomio capítulo 5, en el versículo 12 en adelante, dice: guardarás el día de reposo para santificarlo, como Jehová tu Dios te ha mandado. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el 7º día es reposo de Jehová tu Dios. Ninguna obra harás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te sacó de ella con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Escuchen, mis hermanos, en este versículo 15 que Moisés está escribiendo acá, nos está hablando algo mucho más profundo de mantener el día de reposo. Porque en este versículo 15 dice: acuérdate que fuisteis siervo en la tierra de Egipto. Le está dando a conocer a ellos de que quién eran ellos y cuál era su condición cuando estaban en Egipto. Y que Jehová tu Dios te sacó de ella con mano fuerte y brazo extendido. Y dice: por lo cual Jehová tu Dios te manda que guardes el día de reposo. Dios le está, mejor dicho, Dios por medio de Moisés le está dando a entender al pueblo de Israel de que
por esta razón yo te saqué del pueblo de Egipto. Por esta razón yo te saqué con mano fuerte para llevarte a este lugar de la tierra prometida. Porque esta tierra prometida es tu reposo. El cuarto mandamiento que Dios da al pueblo de Israel, de que ellos mantengan el día séptimo como día de reposo, el sábado, es un día de reposo de sus ritos, de su religión. Pero su verdadero reposo que Dios tiene para Israel es de que ellos habiten en la tierra prometida y puedan tener esta comunión con Dios y puedan tener esta relación transparente. En otras palabras, que se repita lo que Dios estaba cuando estuvo con Adán y Eva en el huerto del Edén. Dios quiere llevarlos a esta tierra prometida que fluye leche y miel. Leche y miel nos está dando a entender del jardín del Edén, un lugar especial. Y esto es lo que Dios les está dando, haciendo entender al pueblo de Israel, que los ha sacado de ese yugo de esclavitud y los va a llevar a la tierra prometida, para que ellos puedan tener comunión con su Dios y vivir en descanso. No descanso físico, pero el descanso espiritual, el descanso de esta relación, de ver de que ellos pueden tener esta relación y poder vivir en paz y en gozo porque están en comunión con su Creador, con Dios. Entonces, mis hermanos, el descanso, el reposo, en este caso del pueblo de Israel, no necesariamente es el día séptimo, pero es esta relación, esta transparencia, de esta reconciliación que tiene ahora, que Dios quiere tener con el pueblo Israel en la tierra prometida. Miren, en el libro de Hebreos, en el capítulo 4, en el capítulo 3, dice esto: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto. ¿De quién está hablando? Está hablando de esos 40 años que Dios tuvo al pueblo de Israel alrededor del desierto hasta que esa generación perezca y la nueva generación que nació en esa, que después que murió esa generación, esta nueva generación entra a la tierra prometida. En el versículo 9 dice: donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. A causa de la cual me disgusté contra esa generación y dije: siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. ¿Se dan cuenta? Dice que no entrarán. ¿En dónde? A la tierra prometida. ¿Qué es lo que significa la tierra prometida? Mi reposo. No necesariamente es un día, pero es un lugar, una posición de que el pueblo de Israel, eso es lo que Dios quería tener con su pueblo de Israel. Luego dice también en el mismo libro de Hebreos, en el capítulo 4, versículo 8, porque si Josué les hubiera dado el reposo. Ustedes saben que Josué es el segundo después de una vez que murió Moisés, Josué fue el líder. Entonces ahora Josué tenía el mandato de Dios de llevar al pueblo de Israel a la tierra prometida. Les dice: porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día,
Dice, el día sábado era para los israelitas, era el día religioso de reposo, donde descansarían y se abstendrían de trabajo físico. La tierra prometida sería el lugar donde ellos realmente reposarán, donde fluye leche y miel, en comunión y plena transparencia con Jehová, su Dios. Pero sabemos, mis hermanos, de que Dios, por medio de Josué, los hizo entrar a la tierra prometida. Ellos estuvieron en la tierra prometida. Así como Adán también Dios lo creó y lo puso en el huerto del Edén. ¿Y qué pasó con el pueblo de Israel? El pueblo de Israel no pudieron gozar de ese descanso. No pudieron tener comunión con su Dios. ¿Por qué? Por su incredulidad, su desobediencia y su idolatría. Entonces, cuando leemos aquí, en lo que acabamos de leer en Hebreos 4:8, dice, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Este dice Hebreos. ¿Ok? Entonces, cuando entró Israel a la tierra prometida, a Canaán, ese era el lugar de reposo, porque ahí Dios iba a tener esa relación con su pueblo. La misma relación que quería tener con Adán y Eva, o que tuvo con Adán y Eva. Pero vemos de que Israel fue desobediente, idólatra, y no se pudo cumplir. Dios obviamente ya sabía todo esto desde antes de la fundación. Sabemos esto, no tengo que decirlo yo. Pero da la impresión de que aquí Dios está sorprendido con las acciones de Adán y las acciones de Israel. No, Dios ya sabía esto. El plan de Dios ya está establecido desde antes de la fundación del mundo. Entonces vemos, lo que quiero ilustrar es esto. Es de que en Génesis vemos el descanso de Dios, es la relación, esa comunión, esa vida que ellos podían tener con su Creador. En el descanso de Israel es esa relación que Dios quería tener con su pueblo en comunión transparente en la tierra prometida, en ese lugar donde ellos los quería llevar. Dios los llevó a ese lugar. Estuvieron ahí, pero el corazón de ellos no estaban con su Dios. Ellos se fueron en pos de otros dioses y por lo tanto ellos no podían reposar, no podían gozar de ese reposo, de ese verdadero sábado, de ese verdadero descanso de que ellos necesitaban tener. Eso era lo que Dios quería tener con su pueblo Israel. Entonces, ¿qué es lo que ocurre ahora con el descanso del cristiano? ¿Cuál es el descanso del cristiano? Se pueden dar cuenta cómo va en progresión el huerto del Edén, la tierra prometida. Ahora, conocemos ya por lo que hemos venido enseñando todo este tiempo, mis hermanos, acerca de ahora nosotros somos sus hijos por medio de nuestro Señor Jesucristo. Si Adán, mire, vayamos a Romanos 5:17. Esto no lo tengo en mis notas. En Romanos 5:17. El capítulo 5 de Romanos es muy interesante cuando hablamos acerca de lo que hizo Adán y lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. En el capítulo 5, versículo 17, solamente ese versículo, porque todo ese capítulo es excelente. Dice la palabra de Dios, pues si por la transgresión de uno solo, reinó la muerte, está hablando de Adán, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Ahora, Dios va a llegar a cumplir su plan por medio de su Hijo. Y es por ello de que Él llama a Abraham, para que por medio de Abraham viene el pueblo de Israel, y ahora por la carne nuestro Señor Jesucristo nace
de la tribu de Judá, viene Dios sobre María y es concebido y nace nuestro Señor Jesucristo. Ahora, por medio de nuestro Señor Jesucristo, Él va a llegar a cumplir el plan que Él tenía desde el inicio. Acordémonos lo que dije anteriormente, de que el plan de Dios es de llenar la tierra, es poblar la tierra con su gloria por medio de sus hijos ahora, porque por medio de Jesucristo, ahora Él va a poder restaurar lo que se perdió en el huerto del Edén. Ahora, no es otra persona un ser humano que tiene que poner su confianza. Ahora, porque Adán falló, el pueblo de Israel falló, y el pueblo de Israel, Dios quería llegar a ser del pueblo de Israel, y esto me olvidaba mencionarlo, de que Dios quería que su pueblo Israel sea el pueblo ejemplo en esa comunión que ellos tenían en la tierra prometida, de llegar a todo el mundo. Porque en Éxodo 19, al inicio están los primeros versículos, habla acerca de que les dice a ellos: ustedes son mi real sacerdocio, mi pueblo escogido. Lo mismo que dice Pedro en su carta. Pero el pueblo de Israel fue desobediente, como sabemos. Pero Dios quería que por medio de Israel sea un pueblo modelo en donde ellos vivan en comunión con el único Dios verdadero, para que el resto del mundo también puedan llegar a conocer a aquel Dios. Pero sabemos de que Israel no cumplió, fue desobediente. Pero ahora Dios, por medio de su Hijo, lleva a cabo su plan. ¿Su plan de qué? De restaurar esta relación que se perdió en el huerto del Edén. Entonces vemos en la palabra de Dios de que por medio de Jesucristo, miren en Hebreos 3, ¿cómo se llama? Dios hace esto por medio de Jesucristo. En Hebreos 3:14 dice: porque somos hechos participantes de Cristo. Esto es lo que hemos venido estudiando y hemos venido enseñando todo este tiempo, mis hermanos, acerca de nuestra identidad, acerca de que estamos en Cristo, de que hemos sido bautizados en Cristo. ¿Cómo es que Dios va a llegar a realizar esta obra de poblar la tierra con su gloria? Porque nos hace partícipes de Cristo, porque nosotros ahora en Cristo Jesús estamos en Él, hemos sido bautizados en Él. Voy a leer el capítulo 3, versículo 14, dice: porque somos hechos partícipes de Cristo. ¿Ok? Leamos esa primera parte, porque la segunda parte lo voy a describir después. Miren, en el capítulo 4 de Hebreos también, en el versículo 3 dice: pero los que hemos creído, hablando de aquellos que han creído en Cristo, entramos en el reposo, de la manera que dijo: por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Este versículo 3 nos da a entender que el día de reposo, o mejor dicho, el reposo del cristiano no es un día, sino es nuestro Señor Jesucristo. Yo sé de que esto ustedes lo sabían, de que nuestro reposo es nuestro Señor Jesús, porque Él es el Señor del día de reposo. Pero esto va aún mucho más profundo de esto, mis hermanos, porque no solamente decimos que Jesús es mi reposo, pero cuando empezamos a examinar que Jesús es nuestro reposo, no tenemos otra explicación de decir de todo lo que ha hecho Jesús por cada uno de nosotros, de los que creen. Esto es que es realmente nuestro reposo.
Entonces, el plan de Dios que tiene desde el inicio de tener esta relación íntima, de que su creación, el hombre, pueda vivir en este reposo de Dios, ahora lo podemos encontrar por medio de Jesucristo. Y esta nueva vida que tenemos ahora en Cristo es equivalente a esa tierra prometida que Dios quería para el pueblo de Israel, y es equivalente al jardín del Edén que Dios creó para que Adán y Eva pudieran vivir. Ahora en Cristo este reposo se cumple. Y es por ello de que el día de reposo no es un día. El día de reposo es nuestra identidad ahora, quienes somos en Cristo, por medio de Jesucristo. Tiene que ser nuestro Señor, por medio de Él, porque sin Él nada de esto se puede realizar. Si no hubiera venido Cristo, tal vez Dios hubiese enviado a otra gente, pero estaba relacionado con otra gente, y esa gente hubiese fallado lo mismo, así como hizo Israel una y otra vez, porque Dios tuvo misericordia de él y dio oportunidades, pero Israel siempre fueron desobedientes e idólatras. Y la única forma de restaurar esta relación, la única forma de que su creación entre en este verdadero reposo que Dios quería para su creación, es por medio de Jesucristo. Ahora nosotros estamos viviendo en este reposo. Nuestro reposo no depende de un día, no depende que lo dediquemos el día domingo para venir al servicio. No necesariamente significa el día sábado, como hay otras congregaciones que idolatrizan un día de la semana para decir de que este es el día de descanso. Ya no era algo religioso que Dios había instituido en el tiempo del antiguo pacto. Para nosotros ahora, para el pueblo de Dios, nuestro descanso y nuestro día de reposo es nuestro Señor Jesucristo, y esta relación que tenemos y esta transparencia que podemos vivir con Él y esta comunión que podemos vivir y lo que somos en Cristo. ¿Se dan cuenta? Este es mi reposo. En el capítulo 4 del mismo libro de Hebreos, en el versículo 10, dice: porque el que ha entrado en su reposo, no está hablando de un día, está hablando de una posición, está hablando de una condición. Los que hemos entrado en el reposo de Dios, ¿cuál? Por medio de Jesucristo. Los que hemos nacido de nuevo, los que hemos obtenido esta nueva identidad en Cristo, los que hemos sido bautizados en Cristo. Ahora podemos disfrutar de este reposo, de esta nueva vida que tenemos en Cristo. Nuevamente dice: también han reposado de sus obras como Dios de las suyas. Porque nuestro reposo no depende de nuestras obras. Porque no estamos tratando de hacer para entrar, para que Dios se sienta contento de que estamos haciendo algo por Él. Las obras son importantes, pero no es las obras, sino es quienes somos en Cristo, es nuestro reposo. Entonces, cuando hablamos de esto, acerca del reposo, es nuestra identidad. Esto es, como lo dije anteriormente, esto es equivalente a la tierra prometida. En este momento, mis hermanos, no sé si ustedes han escuchado esta expresión algunos teólogos lo llaman el segundo éxodo. Otros le llaman el nuevo éxodo. El primer éxodo es lo que Dios hizo con Israel. Los sacó de Egipto, de ese yugo de esclavitud, y los sacó alrededor de los 40 años por el desierto y los llevó a la tierra prometida. Ese es el primer éxodo. El segundo éxodo es lo que ocurre con Cristo Jesús. Nosotros estábamos bajo el yugo de esclavitud
del pecado cuando estábamos sin Cristo. Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, que derramó su sangre, nos sacó de esa posición y nos llevó por el desierto, hablando figurativamente de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Porque Dios lleva al pueblo de Israel 40 años para que esa generación incrédula muera. Esto es el tipo de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Porque en la cruz murió Él, se llevó todos nuestros pecados y nosotros morimos con Él, nuestra naturaleza corrupta. ¿Se dan cuenta? Entonces, y luego de los 40 años los lleva con Josué, los lleva a la tierra prometida. La tierra prometida es esta nueva vida, es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se dan cuenta qué tan interesante cómo es la palabra? Está entrelazada el uno con el otro, tiene que ver porque esto es un solo libro, a pesar que son 40 autores. Entonces, ahora cuando entramos en esta relación que ahora nuestra posición en Cristo, ahora estamos viviendo en descanso. Ahora estamos viviendo en este reposo. No significa de que un día, no se fin de guardar un día. Es importante guardar un día, pero no darle este significado. Pero en realidad nuestro descanso ahora es nuestra nueva vida en Cristo. En Cristo, solamente a Él. Y es por ello de que ahora podemos contemplar de diferente perspectiva. Ahora podemos descansar. Ahora podemos reposar. El mismo reposo que Dios, cuando después de su creación, dijo, esto es bueno extremadamente. Nosotros podemos decir, esto es bueno expresadamente. Escuchen. No es de las cosas que están ocurriendo afuera, sino de la obra que Dios ha hecho en mí. Que ahora soy una nueva criatura. Ahora puedo yo descansar porque ahora entiendo quién soy yo. Y ahora puedo vivir de acuerdo a esta relación que ahora puedo tener con Dios en transparencia, en comunión con Él. Él me ve y yo lo veo. Podemos caminar juntos, así como Adán caminó y Eva caminaron en el huerto del Edén. Pero ahora, en los 15 minutos que me quedan, mis hermanos, quiero hacer esto. Quiero decir esto. Si entendemos de que nuestro reposo es nuestra identidad en Cristo, es nuestra nueva vida en Cristo. Ese es nuestro reposo, es nuestro descanso. Y nos gozamos porque en el descanso hay gozo, hay paz. Y esto es lo que hemos venido enseñando también. Todos los que están en Cristo, escuchen, todos los que están en Cristo están en el reposo de Dios. Igual que Israel, estuvieron en la tierra prometida, físicamente. Pero ellos no pudieron gozar de esta promesa de Dios, de vivir en esa tierra prometida, en comunión con Dios. ¿Por qué? Por lo que había en su corazón, por la idolatría, la incredulidad, la desobediencia. Estaban en la tierra prometida, pero no estaban en descanso, no estaban en reposo. Y lo mismo puede ocurrir, mis hermanos, ahora con hermanos que están viviendo en la tierra prometida espiritual, si podemos decir, en este segundo éxodo o en este último éxodo o en este nuevo éxodo que estamos hablando. Todos los que están en Cristo están en su reposo, pero no todos están reposando. En vez, más bien, están con las mismas situaciones que estaban cuando estaban sin Cristo. Y no lo están viviendo. Y decimos esta expresión que es conocida en nuestra congregación, dice, no la tienen clara, pero la situación, pero la obra de nuestro Señor Jesucristo, este reposo es claro, es bien claro en la palabra de Dios que nos habla de nuestra posición y quienes somos en Cristo. Y eso es la verdad. La verdad es que sí estamos en su reposo, pero no todos están gozando de ese reposo. No todos están descansando en Dios. No todos pueden tener esa paz. No todos pueden tener ese gozo.
Y esto es interesante porque este libro de Hebreos que nos habla de eso. Y quiero que leamos juntos este capítulo 3, empezando del capítulo 3 de Hebreos, y lo vamos a invertir en el tiempo que me queda, porque he tratado de establecer, mis hermanos, esto acerca del reposo y qué significa el reposo. Hablamos del reposo en Génesis, hablamos del reposo en el pueblo de Israel, y ahora hablamos del reposo del cristiano, de nosotros como hijos de Dios. Y ese reposo, y lo recalco aquí para que quede claro, de que no es un día, sino es nuestra relación, nuestra transparencia, nuestra comunión, nuestra intimidad que tenemos, el gozo, la paz y esa identidad que tenemos. El Señor nos dice que somos santos e irreprensibles, libres, sin mancha, estamos libres, conocemos la verdad. Esto es nuestro reposo, el cual nos lleva de gloria, de poder tener esta comunión con nuestro Dios y vivir en paz y en gozo. Pero hay hermanos que no han llegado a disfrutar este reposo, este gozo. ¿Por qué? Lo mismo que el pueblo de Israel. Y aquí el autor de Hebreos nos relata por qué es que el pueblo de Israel no pudieron disfrutar de aquel día, de aquel reposo que ellos necesitaban tener en esa comunión con el Padre. Entonces lo dice bien claro y lo vamos a meditar rápidamente, mis hermanos. En el capítulo 3 de Hebreos, empezando el versículo 7, por lo cual dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Lo mismo para nosotros. Si usted está escuchando, dice, es el Espíritu Santo quien está hablando. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. No endurezcáis nuestros corazones. No endurezcamos nuestros corazones. Como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. Esto es de aquella generación que pereció. Dice, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. A causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón. Escuchen esto. Hay hermanos que han escuchado la palabra y saben lo que Dios ha hecho acerca de la obra redentora y conocen lo que la palabra dice referente a su identidad, quiénes son, por medio de Jesucristo. Pero dice, siempre andan vagando en su corazón. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Su mente tal vez esté escuchando, pero su corazón está lejos de esa realidad. A pesar de que es la verdad, la palabra de Dios lo que nos dice referente a todos los que estamos en Cristo. Y esa es la verdad. Pero en muchos sus corazones están vagando. Las cosas de la vida les abruman mucho más. Las cosas de la vida tienen más relevancia que las cosas de Dios. Para ellos lo que ellos están pasando es más importante de lo que pasó nuestro Señor Jesucristo. Y por lo tanto, mis hermanos, no están entrando en ese reposo. A pesar que están en el reposo, pero no están viviendo ese reposo porque sus corazones están vagando. Y esta es la posición del pueblo de Israel en aquel tiempo. Y el autor de aquí de Hebreos nos está hablando a nosotros, que nosotros también estamos en esa misma posición, de que muchos hermanos, sus corazones están vagando. Dice, y no han conocido mis caminos. Y esto es importante, mis hermanos, porque nosotros como hijos de Dios conocemos los caminos de Dios. En Isaías dice, mis pensamientos son más altos que vuestros pensamientos, mis caminos son más altos que vuestros caminos. Pero ahora nos dice Pablo en Corintios, nos habla, dice, pero nos han sido revelados ahora por su Espíritu. O sea, nosotros por medio de su Espíritu podemos conocer los caminos de Dios, podemos conocer los pensamientos de Dios, podemos conocer los propósitos de Dios por medio del Espíritu que ahora mora en nosotros, y no podemos caminar en esa ceguera espiritual.
Y luego dice en el versículo 11, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Esto les dice al pueblo de Israel en aquel tiempo, ustedes no van a entrar en mi reposo porque tienen un corazón vagando. Y les digo, mis hermanos, no es para atemorizar, no es para traer temor, sino en amor el Señor nos está diciendo, a pesar de que estamos viviendo en ese reposo, estamos viviendo en el reino de Dios, en esa nueva vida que tenemos, el Señor no nos va a sacar de ello. Nosotros somos los únicos que podemos salir de esa relación. Y es por ello que nos dice que no vaguemos, no andemos vagando en nuestros corazones. Dice el versículo 12, miren, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros. Esto es ahora, ¿ok? Esto es, el autor de Hebreos está hablando a esa generación y por lo tanto al día de hoy nosotros también. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo. Ya no tenemos un corazón malo. Ahora tenemos un corazón de carne, lleno de amor, lleno de compasión. Pero dice, un corazón malo de incredulidad. Incredulidad es el problema que tuvo el pueblo de Israel. A pesar de que ellos vieron con sus ojos las maravillas, los milagros que Dios hacía en aquel momento, a pesar de ello, ellos fueron incrédulos y no creyeron a Dios. Y por esta razón Él los tuvo 40 años en el desierto hasta que ellos perezcan. Y solamente los que entraron fueron esta nueva generación a la tierra prometida. Entonces vemos que incredulidad es la causa por la cual ellos no pudieron entrar, para apartarse del Dios vivo. Voy a leer nuevamente este versículo 12. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad, para apartarse del Dios vivo. Verso 13, antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Miren, esto es muy interesante, este versículo. Este versículo 13 dice, nuevamente la segunda parte, dice hoy. Por tanto, él dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Miren, esto es interesante porque el Señor nos dice que nosotros ahora estamos libres de pecado y muertos al pecado. Pero el problema es de que porque somos incrédulos a lo que la palabra del Señor dice, de que somos santos, somos irreprensibles, hemos sido justificados, hemos sido liberados del pecado y por lo tanto hemos muerto al pecado. ¿Qué es lo que está ocurriendo acá? Por tener un corazón incrédulo, por tener un corazón que duda de la verdad de la palabra de Dios, el pecado es como si lo envolviera a uno y dice, bueno, ya ves, esto no es cierto. Lo que la palabra, lo que hizo Jesús no es cierto. ¿Por qué? Porque están siendo enredados, están siendo engañados por la evidencia de lo que está ocurriendo en sus vidas. Y dicen, no es cierto lo que Dios dice. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo ahí? Está ocurriendo lo mismo que ocurrió con el pueblo de Israel. Incredulidad y un corazón malo. No creyeron la palabra de Dios y por lo tanto no podían vivir en ese reposo, en esa tierra prometida. Pero nosotros, mis hermanos, nos damos cuenta de que nuestro Señor Jesucristo lo hizo todo. Y nosotros tenemos que tener ese corazón que ya nos ha dado. Él ya nos ha dado un nuevo corazón. Ya no tenemos ceguera, tenemos que creerle a Él por medio de la fe. Ya no hay pecado, no hay nada que nos aparte del amor de Dios. Si es que hay algún pecado que en nuestras vidas, corramos al Padre, corramos a nuestro Dios, abracémoslo porque Él es el único lugar de reposo que podemos encontrar fuerza y podemos encontrar vitalidad y poder para vencer esas cosas que nos agobian en nuestro diario vivir. Pero estamos, mis hermanos, en ese reposo. Miren el versículo 14.
porque somos hechos partícipes de Cristo. ¿A qué se está refiriendo aquí el autor? Que somos bautizados en Cristo, que tenemos esta nueva vida en Cristo, que somos esta nueva creación. Y luego dice, en ese mismo versículo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Aquí hay algo interesante, mis hermanos. Dice el autor, si es que, con tal que retengamos firme. O sea, lo que Dios ha provisto para nosotros, por medio de Jesucristo, nos ha dado todo por gracia, por su amor, sabiendo Él que tan valiosos somos para Él. Su misericordia, su amor, su gracia, todo lo hemos recibido. Y nosotros nos mantenemos, creemos su obra. Nos apoderamos de todo lo que Él ha hecho y le decimos, sí Señor, gracias. Aunque mi mente no lo entiende, pero sí Señor, ahora entiendo quién soy yo y yo te creo y voy a empezar a ponerlo en práctica y vivir. Esa es nuestra decisión y acción como hijos de Dios. Pero si yo desisto, aquí dice, porque nos ha hecho participantes de Cristo, siempre y cuando, o con tal que retengamos firmes. Y esto es Pablo, yo estoy seguro que es Pablo, hablando acá en el autor. Lo mismo nos dice, mire, voy a ir a otro pasaje en Colosenses rápidamente. Colosenses 1, capítulo 1, versículo 21 de Colosenses. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra carne, en vuestra mente, hablando de los gentiles, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Esa es nuestra posición. Versículo 23. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe. ¿Se dan cuenta? Nosotros somos los únicos que tenemos el poder de desistir de todo esto, de echar todo esto, si no creemos, si incredulidad hay en nuestras vidas. Dios no lo quiere, Dios no lo hace porque Él es el que envió a su Hijo para que nosotros podamos vivir en este reposo, en esta relación, en esta comunión. El enemigo no puede porque Él no tiene autoridad sobre nuestras vidas más. Lo tenía cuando estábamos sin Cristo. Y el único que tenemos poder para desistir y echar a perder todo esto somos nosotros, si es que nosotros no nos mantenemos en la fe. Y lo mismo, el pueblo de Israel es lo mismo. Ellos tuvieron incredulidad. Lo mismo Adán. Adán y Eva, desobedecieron. No creyeron a Dios de lo que Dios le había dicho y desobedecieron. Lo mismo puede ocurrir con nosotros, mis hermanos. Dice, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la verdad. Y nosotros le damos gracias a Dios porque tenemos todo eso. ¿Cómo es que vamos a desistir de todo eso? ¿Cómo es que vamos a renunciar a todo eso? Porque hemos llegado a probar lo que realmente vida es. En Cristo Jesús. Voy a leer nuevamente el versículo 14. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que te retengamos firmes hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Esto nos está diciendo ahora a nosotros también, como en el día de la provocación. Versículo 16. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y quienes estuvo? Y con quienes estuvo él disgustado 40 años, ¿no fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? Y a quienes juró que no entrarán en su reposo. ¿Se dan cuenta? No entrarán en su reposo. Es una relación, es una comunión con Él, es una posición. Sino a aquellos que desobedecieron.
Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Incredulidad, mis hermanos, es un enemigo del creyente, de un cristiano. Incredulidad de no creer la palabra de Dios, de no creer lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Ahora, en el capítulo 4, empezando, versículo 1, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. La verdad, mis hermanos, es de que todo cristiano que ha nacido de nuevo ha llegado a esta posición de tener este descanso y esta relación con Dios. Pero viven como si no la tuvieran. ¿Por qué? Porque hay incredulidad. No creen la palabra de Dios. Versículo 2. Dice, porque también a nosotros se nos ha anunciado las buenas nuevas como a ellos. ¿A quién se refiere? A los cristianos de aquel tiempo que está hablando el autor de Hebreos. Y también al pueblo de Israel en aquel tiempo, en el tiempo del primer éxodo. Dice, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe. Muchos escuchamos, como dije anteriormente, escuchamos todas estas promesas de Dios y quienes somos en Cristo, pero no van acompañados de fe. Fe es creer a Dios, su palabra, lo que Él ha hecho. No, y para ellos no les aprovechó de nada. Para ellos no les aprovechó el oír porque no estaba acompañada de fe. O sea, escucharon pero no creyeron. En los que la oyeron, pero los que hemos creído, entramos en el reposo. De la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Por tanto, puesto que falta que algunos entren en él, ¿okay? Está hablando aquí de algo futuro, pero esto no quiere decir de que hay cristianos que todavía no han entrado en ese reposo. No, tenemos que interpretarlo propiamente porque aquí el autor está hablando de aquel tiempo. Acordémonos que la ley todavía está vigente y hay muchas personas que están recibiendo y escuchando la palabra de Dios y por lo tanto es aquellas personas que están escuchando la palabra necesitan llegar o entrar en ese reposo o llegar a nacer de nuevo o a conocer a Cristo. Esta es la posición que está diciendo el versículo 6. Voy a leerlo nuevamente. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció las buenas nuevas no entraron por causa de desobediencia. Esto es el pueblo de Israel. Versículo 7. Otra vez determina un día, hoy, diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David, como si dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Verso 8, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Esto hablando en aquel tiempo, cuando el autor está comunicando esta carta a los cristianos mesiánicos, cristianos judíos de aquel tiempo. Dice, por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Ya había ocurrido en Cristo Jesús, pero estaban por escucharlo. O sea, ¿cuál es este reposo y cuál es el verdadero reposo ahora que está hablando aquí el autor? Es nuestra nueva vida en Cristo. Es esta nueva relación.
nos sentimos en esa transparencia, vivimos en esa transparencia. Versículo 10, porque el que ha entrado en su reposo, ahora los que hemos entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Verso 11, procuremos pues entrar en aquel reposo. ¿Ok? Ya estamos en ese reposo porque la obra de nuestro Señor Jesucristo ya está hecha. Pero parece de que hay hermanos que han ignorado esto. No están viviendo en reposo, no están viviendo en descanso, no hay paz, no hay gozo en sus corazones porque han ignorado que estamos ya en ese reposo, porque es la única posición en la cual nosotros podemos tener reposo y descanso. Eso es nuestra posición en Cristo. Versículo 12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Mis hermanos, podemos disfrutar de este reposo. No es un día, es nuestra posición en Cristo. Y esto es cuando a alguien le pregunten, ¿cómo estás? Reposando en Dios. Estoy descansando en Dios. Estoy con gozo. Y nosotros decimos, cuando lo que dice en Colosenses también dice, estamos completos en Cristo. ¿Qué es lo que significa estar completos en Cristo? Que estamos reposando en Dios, en mi posición con Él, en quién soy ahora. Esto, miren mis hermanos, el mundo puede estar en caos como está en el día de hoy con esta pandemia. Situaciones en mi familia no pueden estar yendo todo como deben ser. Pero dentro de mí yo me siento en reposo, nos sentimos en reposo en Cristo. Podemos tener esta comunión y cuando ocurran estas situaciones alrededor de uno, estamos en una mejor posición de intervenir y arreglar las cosas que están alrededor nuestro, ya sea de nuestras familias o de la situación en nuestro país o lo que sea. ¿Por qué? Porque estamos en reposo, estamos viviendo en reposo, estamos descansando en Él, sabiendo que el Señor nos ha dado su autoridad, su poder, su amor, y estamos actuando y viviendo desde esta posición, desde esta perspectiva. Esto es, mis hermanos, el reposo del cristiano, de vivir en esta posición, y esto es lo que ahora empezamos a vivir desde este momento que hemos llegado a Cristo. Y nada nos separará del amor de Dios en Cristo Jesús. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, por tus promesas. Gracias, Señor, que en ti reposamos. Señor, tú eres nuestro descanso y nuestro reposo. Señor, y esta nueva vida que tú nos has dado, descansamos en ti. Ahora estamos completos en ti, Señor. No nos falta nada. Y manifestamos, Señor, ahora lo que tú planeaste al inicio, de manifestar tu gloria en esta tierra, en este planeta, porque has puesto en este planeta, Señor, representantes tuyos que lleven adelante, Señor, tu presencia. Es tu imagen sobre cada hijo e hija de Dios que ahora te conoces, Señor, por medio de Jesucristo, para la gloria y la honra de tu nombre. Amén.